Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo de nuevo calurosamente y como siempre les he dicho y les seguiré diciendo, deseándole el mejor de sus días, ¿vale? Amigos míos, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros publicamos un primer video donde hablábamos de los conceptos básicos de llantas y de algunos componentes de las llantas. ¿Qué es lo que hicimos? Como era tan extenso, de hecho está ahí publicado en nuestra página, más o menos 36 minutos, lo que queremos hacer es dividirlo en dos sesiones para que sea más fácil de digerir, para que sea un poquito más amigable, ¿ok? Entonces vamos a hablar de estos conceptos, pero en dos sesiones para que por términos de tiempo, de ocupaciones de las personas que nos siguen, pues les quede más sencillo un poquito ir revisando esta información. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber o debemos preguntar es qué es una llanta, ¿cierto? Importantísimo partir de aquí porque pues es el concepto más importante que nos va a dar como la base para seguir de aquí en adelante charlando de todos los temas técnicos, indicadores y demás. Pues una llanta, según este concepto básico, nos dice que es un sólido de alta precisión geométrica. Alta precisión geométrica porque viene con unas medidas exactas según el componente principal de la llanta. Una medida exacta de circunferencia, una medida exacta de altura, una medida exacta de ancho de sección, una medida exacta en el diámetro del ring, que es el hueco que hay en la parte central de la llanta, entonces por eso es de alta precisión geométrica. Construido de un material elástico, que en este caso es el caucho, ¿cierto? Y es capaz de soportar gran deformación y contener presión. Importante cuando hablamos de soportar gran deformación, estamos hablando de soportar la carga del vehículo, pero a su vez soportar los diferentes tipos de terrenos que nosotros vamos a encontrar según la utilización de la llanta. Ahí acabamos de publicar un video que habla de los terrenos más usados en llantas. Ahí los invito para que vayan a verlo. Y es un elemento de alto rendimiento en forma toroidal, ¿ok? Cuando hablamos de forma toroidal, hablamos de circunferencia, de círculo, de todo lo que tiene que ver con un aro, pues, que es como viene construida la llanta o como es la forma de la llanta geométricamente hablando. ¿Cómo se usa? La llanta se usa para transmitir las fuerzas, o sea, la llanta ¿qué hace? Transmite fuerzas. ¿En dónde transmite fuerzas? Al vehículo. ¿En qué situación del vehículo transmite fuerzas? En tracción. Es decir, cuando le damos el arranque primario al vehículo, el arrastre, que es el que nos permite jalar el vehículo, ahí ya está interviniendo la llanta. Transmite fuerzas en qué? En frenado. Importante el tema del frenado también, porque obviamente todos sabemos que los vehículos vienen con unas capacidades de fuerza según sus caballos, ¿cierto? Caballos de fuerza, valga la redundancia. Entonces las llantas son un factor importantísimo en lo que tiene que ver con el frenado de los vehículos. Y obviamente darle dirección. Cuando hablamos de darle dirección, estamos hablando de esas llantas que vienen usualmente en el eje direccional, como bien lo dice su nombre, o en el primer eje de los cabezotes. Segundo y tercer eje de un cabezote de tractomula es llantas tracción y los ejes posteriores, que son los del tráiler, usualmente también son llantas en diseños direccionales. ¿Ok? Acá dice pues que algunos requisitos básicos es que poseen una capacidad de carga suficiente y eso es importantísimo hablar de la capacidad de carga porque recordemos que las llantas vienen construidas con unas condiciones propias según el diseño, dimensión y compuesto. ¿Cuáles son las condiciones propias? Presión de aire, capacidad de carga e índice de velocidad, ¿ok? Pero como esa misma llanta la vamos a utilizar para operaciones distintas, entonces cada una de las operaciones o de las flotas, según su manejo, según su trabajo, va a adecuar las llantas para él. Es decir, va a colocar su presión de aire, todo esto se define a través de un pesaje, va a saber cuál es la velocidad promedio de su operación y a su vez, pues obviamente debemos tener en cuenta cuál es la capacidad de carga según la operación que tenemos. No es lo mismo pues tener una llanta para un carro tipo tanque, ¿cierto? Que carga líquido y que va a operaciones mixtas, como tener una llanta de carga seca
que es su operacionalidad al 100% es en carretera libre o en carretera negra. Y lo mismo sucede si tenemos una llanta de pronto para lo que es ingeniería civil. Entonces, como les pueden ver, son diferentes operaciones, misma llanta, por lo cual cada una de ellas debe definir cuál va a ser el uso que se le va a dar. Ok, el siguiente paso o el siguiente tema son las exigencias de una llanta para camión. Y las exigencias se definen en cuatro factores importantísimos, como es la eficiencia económica, los aspectos medioambientales y la seguridad en la conducción y el confort. Cuando hablamos de eficiencia económica, hablamos de cuatro factores o cuatro subfactores que incluyen este primordial, como lo es el precio, la reencauchabilidad, la resistencia a la rodadura y la vida del neumático. Cuando hablamos de precio, pues todos sabemos que en el mercado podemos encontrar precios desde 500.000 pesos hasta 1.300.000, 1.400.000. Ahí es importante entender yo qué es lo que quiero con mi flota. Porque según el precio, el tema de reencauchabilidad y de la vida del neumático, pues van a ver los factores que son implícitamente relacionados a él. Entonces, no es lo mismo cuando nosotros compramos una estructura de una llanta con un precio de 1.300.000 a una estructura de una llanta con un precio de 600.000 pesos. Ahí debemos tener totalmente en cuenta de que el rendimiento se nos va a bajar por lo menos un 40% en vida útil y que la reencauchabilidad también va a tener un índice muy bajo, ¿ok? En cuanto a los aspectos medioambientales, pues vemos la emisión del ruido, las necesidades del material y el reciclado de los neumáticos. En cuanto al tema de necesidades del material, ya ahora lo vamos a ver cuáles son los materiales, digamos que más importantes en la construcción de llantas. Y en cuanto al tema del reciclado de neumáticos, pues en este momento este es un factor muy importante que incluso está por ley donde define que aquella persona que importe más de 200 llantas está obligado a recoger ese mismo número de llantas usadas para reciclaje. Para reciclaje, ¿qué hacen las personas? Pues usualmente se recogen y se llevan a los sitios autorizados en este momento para el tema de transformación de él. ¿Qué es lo que están haciendo hoy? ¿Hasta dónde llega, digamos que el tema de reciclaje y transformación? Separar el caucho y el acero y posteriormente pues el acero se puede reutilizar en la construcción de llantas, pero el caucho no porque recordemos que pierde ya componentes de la llanta. Entonces ese caucho va y se está usando en canchas sintéticas, en tapetes, en las suelas de zapatos, bueno, ya se le están encontrando varios medios para él. ¿Qué es lo importante entender? Que si yo voy a importar llantas al país, más de cierto número, debo tener en cuenta que estoy obligado a hacer la recolección de esa misma cantidad de llantas, obviamente en llantas usadas. ¿Listo? La seguridad en la conducción dice que es la transmisión de fuerza en tracción, frenado, fuerzas laterales, durabilidad, resistencia a alteraciones y entereza frente a las irregularidades en la calzada. Pues está el que mayor seguridad que el conductor, que es el que interactúa tú constantemente con las llantas, pues sepa que tiene el respaldo de una garantía y el respaldo de una marca que le está cubriendo todo lo que estamos hablando acá y que vamos a estar obviamente pues con la mayor seguridad dentro de las carreteras pues en la que estén transitando. En cuanto al confort, pues hablamos de lo que es la absorción de las irregularidades de la calzada, el ruido interior, el confort de la maniobrabilidad y la uniformidad. Estas dos partes tienen que ver mucho con lo que es el tema de conducción, ¿ok? No sé si ustedes han escuchado pues por ahí con sus conductores que se quejan de algunas llantas, que mucho ruido, que sienten que se les va el vehículo hacia un lado, que de pronto en algunos tipos de carreteras sienten que vibra mucho. Esas son las exigencias de las llantas para lo que tiene que ver operaciones de camión. Y pues como sabemos en este momento hay un número infinito o bastante grande de marcas de llantas en el mercado. Entonces ahí es importante definir cuál va a ser nuestra mejor llanta para la operación propia. Ok. ¿Cuáles son los componentes básicos para la construcción de una llanta? Pues realmente ahorita vamos a ver los componentes principales y secundarios de una llanta, pero esto estamos hablando de la construcción de la llanta. Para que ella salga ya así, lista para trabajar. Ustedes pueden ver, esta es la banda de rodamiento, esta es una banda de rodamiento tipo tracción.
Por lo que podemos ver ahí, es una una banda de rodamiento tipo tracción con un compuesto mixto. Es decir, para una operación tipo ingeniería civil, estas operaciones de los mixes, esas operaciones donde vamos a tener carretera y pavimento como terrenos. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice que tenemos caucho natural de un 37%. Recordemos que el caucho natural lo utilizamos para lo que es la banda de rodamiento porque es un caucho más duro, y la banda de rodamiento necesitamos tener pues un caucho más duro, más rígido. Obviamente, y recordando lo que hemos hablado de los compuestos, si es para un compuesto 100% fuera de carretera o mixto, pues ahí ya lo que tiene que ver si es más rígido o una goma más suave para expulsar piedra. Pero en general el caucho natural se usa para la construcción de la banda de rodamiento. Los alambres, que es el 3%, y el nylon, que es el 12%, es lo que utilizamos para la construcción de la carcasa. Recordemos que la carcasa es el esqueleto de la llanta, pero también se usa en la construcción de las pestañas. ¿Listo? En los videos que tenemos ahí ya publicados, ahí habla de cada una de las construcciones, de las principales componentes de las bases, de las llantas, como lo es la banda de rodamiento, la carcasa, las pestañas y los costados. Entonces ahí van a entender un poquito de estos componentes. El caucho sintético lo utilizamos para lo que son los costados, porque ahí es donde tenemos la parte más frágil y flexible de la llanta, y pues el caucho sintético es más suave que lo que es el caucho natural. El negro de humo y los pigmentos, eso ya se utiliza, digamos que para darle el terminado a la llanta, para que el caucho se compacte más rápidamente. En el video que hay allí de construcción general de llantas vemos que todo se hace por separado, luego se coloca en una máquina donde sale una bomba de la llanta que se llama la llanta verde. Ese es el nombre que se le da, o la llanta cruda, antes de pasar a su molde y a las altas temperaturas para que ya salga como la conocemos. Entonces esos son pigmentos y negro de humo que lo que hace es permitir que se compacte, pues el negro de humo es el que le da como el color negrito de las llantas que comúnmente vemos. ¿Ok? Entonces amigos, como les decía, este era un resumen rápido para que sea más amigable a lo que habíamos hablado en el primer video. El primer video tiene una duración más o menos de 35 minutos. Sé que es más factible verlo y entender un poco más así corto que de pronto una información más larga. Entonces aquí está, esto es para ustedes con el mayor de los aprecios. Por favor no olviden suscribirse, de verdad es importantísimo, y esa es la mejor manera de pronto de decir gracias o de poder seguir compartiendo este tipo de información, ese apoyo suyo en suscripción y en la campanita. Clic en la campanita para que estén pendientes de lo que estamos publicando. Hay otra información muy buena, ahí estamos constantemente actualizándonos en todo lo que tiene que ver con las normas técnicas, con las leyes. Ahí les voy a contar cómo va el tema del antidumping para las llantas chinas que están entrando al país. Y bueno amigos, en lo que pueda servirles, ahí está mi número telefónico, comentarios, son los que me escriban y avanzamos. ¿Listo? Bendiciones, cuídense mucho y como siempre, chao, chao.